La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. En esta entrega llevaremos a ustedes el interesante tema El triodo en clave de retro. El triodo es un dispositivo electrónico con 3 patas conductoras. Triodo significa 3 caminos, derivado del griego. Conocerás algunos de los triodos de potencia más populares. Funcionamiento, estructura interna, denominación, un breve repaso sobre el triodo. El informe desde Argentina con Víctor Hugo González. Gracias, Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. Hoy hablamos del triodo en clave de retro. Hubo muchísimos triodos de potencia diferentes y sobre todo una enorme cantidad de variantes. Por ejemplo, el exitoso triodo PX4, que vio la luz por primera vez en 1929, desarrollado por la empresa Marconi Osram, fue copiado y usado como base para el desarrollo de otros modelos por varias empresas como Malar, Mazda, Osram, Ferranti, Cosor, etc., bajo distintas denominaciones, algunas similares, como 4XP, que se parece un poco a PX4, pero otras denominaciones completamente diferentes, como AC044 y PP3/250, nombres que en absoluto dan pista alguna de su similitud con el PX4, del cual existen muchísimas variantes, desde las más antiguas que se reconocen a simple vista por la forma del tubo de vidrio, hasta implementaciones modernas de fabricación actual, pero a su vez el propio PX4 era la evolución de otro triodo anterior, el también popular RE604 alemán de 1928, también de caldeo directo como la mayoría de los triodos y válvulas de vacío en general en aquella época. Y hay un detalle constructivo tremendamente interesante de los primeros modelos de este triodo. En lugar de usar el típico filamento con forma de V o W invertidas, los primeros modelos del triodo RE604 utilizaban un soporte adicional que permitía que el filamento distribuyera mucho mejor el flujo de electrones. Un triodo o una válvula de vacío en general se puede construir de muchas formas diferentes. En la práctica, ninguna es perfecta, pero hay 2 estructuras ideales básicas para un triodo. Una de ellas con un filamento único en el centro de forma cilíndrica, un único hilo o un tubo sólido, y después la rejilla de control rodeándolo como un anillo concéntrico. Y finalmente el ánodo, como una lámina metálica que recubre todo también como un anillo concéntrico por el exterior. Y finalmente el tubo de vidrio, claro. Esta sería la primera estructura. La otra sería un filamento sólido en forma de una lámina en el centro, con la rejilla de control también de forma plana, formando una malla, una cuadrícula, y finalmente el ánodo, también como una pareja de láminas planas. Pero, grosso modo, estas serían las formas básicas ideales, perfectas para un triodo. Sin embargo, los primeros modelos del RE604 utilizaron una forma de filamento muy parecida a la segunda estructura ideal, el de un triodo planar con un filamento sólido. En la práctica no es sólido, pero se aproxima más que la inmensa mayoría de otros triodos. Pero el propio RE604 experimentó cambios y existieron diversas variantes. Las primeras versiones utilizaban un tubo con forma de berenjena, muy habitual en aquella época, pero ya en la década de los 30 se fabricaron con tubo de vidrio de tipo ST, con esa forma característica que recuerda a una cabeza y unos hombros. E incluso existen versiones modernas de este mítico triodo.
triodo. Y en todas las versiones con tubo ST que conozco, el filamento ya no es ese que contaba que se parece al ideal, que lamentablemente confieso no haber visto directamente, sino que es el típico de forma W invertida. Aunque por los muchos modelos y variantes es complicado hacer un repaso exhaustivo de la historia de los triodos de potencia, todo se simplifica si de entre todos los triodos relativamente pequeños nos damos cuenta de que pueden destacarse 5 modelos básicos. 2 norteamericanos, el tipo 45 y el famosísimo 2A3, otro inglés, el ya mencionado PX4, otro alemán también mencionado RE604 y finalmente otro holandés, el E406N de Navarra. Este grupo está compuesto por triodos con una máxima disipación de ánodo de unos 15 vatios y junto con los triodos tipo 50 y PX25 inspiraron la mayoría de los triodos de potencia de media-baja potencia, sin contar 300V en adelante, ya que existieron y existen muchos triodos que rinden muy bien en audio pero que en realidad son triodos de transmisión. Sin embargo, del 2A3 y de la curiosa configuración interna del diseño original vamos a hablar ahora mismo. El triodo 2A3 vio la luz en 1933, fabricado inicialmente en Estados Unidos por RCA, pero luego también por otras compañías como Sylvania y Brimar en Reino Unido, entre otras. Desde un punto de vista constructivo también es muy interesante, porque en su diseño original utiliza una estructura doble, es decir, son 2 triodos unidos internamente para formar uno solo. El efecto neto sería similar a usar un circuito de 2 triodos en paralelo, razonablemente bien emparejados, pero en el caso de la 2A3 la conexión es interna. Y de hecho, se suele considerar como un doble triodo 45 montado en paralelo. Esta curiosa característica que no gusta a todo el mundo se adoptó para aprovechar mejor el volumen interior del tubo de vidrio. Y es que existen diversas formas y tamaños del vidrio que contiene los electrodos. Unos pocos de los más comunes hoy en día, que son los de tipo ST, que tienen esa forma como de cabeza a hombros, y de tipo tubular. Para poder contener el triodo 2A3 con una máxima disipación de ánodo de 15 vatios en una única estructura, cátodo, rejilla, ánodo, habría que haber usado el tubo de tamaño ST19, que tiene un tamaño ya notable. Y en aquel momento el fabricante quería usar un tubo de menor tamaño, por lo menos en apariencia. En concreto el tubo ST16, que en lugar de 6,2 centímetros de diámetro tiene 5,2 aproximadamente. El vidrio es el círculo exterior de color gris, dentro en negro el ánodo y en el interior un óvalo gris que es la rejilla de control y el filamento, esos puntitos de color naranja. Un ánodo de esta forma no ocupa eficientemente el volumen del interior del vidrio y la temperatura de este puede aumentar demasiado. Sin embargo, podemos mantener la misma disipación máxima de ánodo en un tubo más pequeño si dividimos el ánodo en 2, cada uno con su respectiva rejilla de control y cátodo o filamento, que en este caso es lo mismo porque son triodos de caldeo directo, y de este modo logramos un triodo con la misma disipación de ánodo en un tubo más pequeño, ST16 en lugar de ST19. Esto hoy en día puede que no tenga mucho sentido, pero en aquel momento histórico sí que tenía sentido. También han existido variantes con ánodo único, claro que sí, y con diferentes voltajes de filamento también, entre los que destacan los 2,5 voltios originales y el más universal 6,3, como los modelos 6A3 de 1935, 6B4G de 1936 y base octal, y variantes soviéticas como el 6C4C en alfabeto cirílico o 6S4S transcrito al alfabeto latino, y otros. Incluso han existido modelos con tubos cilíndricos de tipo T12 como el 5930 o 2A3W, más duros, más resistentes y robustos, y adaptados a entornos donde hay altos niveles de vibración. Y también han existido triodos similares pero de caldeo indirecto. Por ejemplo, el 6A5G de 1937, una válvula octal de caldeo indirecto, sí, pero con el filamento conectado al cátodo.
Una cosa curiosa, podría considerarse una válvula de caldeo semi-indirecto, porque desde luego no es de caldeo directo, pero tampoco tiene el filamento aislado, como en las válvulas de caldeo indirecto convencionales. No sé, llámalo como prefieras, pero nombres aparte, esto tiene varias ventajas e inconvenientes. La principal desventaja es que si utilizamos polarización por cátodo, nuestro transformador de potencia tendrá que tener un secundario para caldear filamentos, un secundario para cada triodo, pero por otro lado elimina el típico zumbido y la distorsión de intermodulación asociados al caldeo directo alimentado en alterna. Y hasta aquí hemos hablado del triodo en clave de retro. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Aquí lo hacemos con frecuencia. Cada semana, una nueva entrega de Frecuencia al Día. Paraguay. El consorcio de Conatel autorizó la transmisión legal de la primera radio comunitaria indígena del país. Eusebio Sánchez nos brinda la información. Gracias, Dino. Luego de cumplir con todos los trámites administrativos ante el ente regulador de las telecomunicaciones en el país, la radio comunitaria de la comunidad indígena logró ser la primera radio comunitaria de la nación en ser autorizada para transmitir su señal en media cobertura. Cabe destacar que la misma fue autorizada según la resolución directorio número 2499/2024, por la cual se otorga autorización a la comunidad indígena Pesempo para la instalación y funcionamiento de una estación destinada a la prestación del servicio de radiodifusión sonora de mediana cobertura en la frecuencia 87.5 MHz con 300 watts de potencia efectiva radiada, con indicativo ZPC 948, en la localidad de Loma Plata, departamento de Boquerón. La misma se encuentra ubicada a escasos 4 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Loma Plata, en el Chaco paraguayo, y también transmite su señal por Internet. Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Conatel, ingeniero Juan Carlos Duarte Duré, sostuvo: «Estamos cumpliendo con las indicaciones del señor presidente Santiago Peña, saliendo de nuestras oficinas para acercarnos a la población en cada rincón del país. Seguimos recorriendo el territorio nacional con diferentes actividades para escuchar personalmente y actuar en consecuencia para mejorar la realidad social de nuestros compatriotas». Posterior a la inauguración tuvo lugar una reunión informativa entre las autoridades, el equipo técnico de la Gerencia de Radiocomunicaciones de la Conatel y representantes de otras comunidades indígenas interesadas en contar con sus propias radios. Destacamos el acompañamiento de autoridades nacionales y departamentales, en particular la del señor ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, y del gobernador del departamento de Boquerón, señor Harold Bergen. Asimismo asistieron al acto representantes de la CONAPI, de la cooperativa Shorticer y de otras comunidades indígenas de la región occidental. En Miami soy Eusebio Sánchez, para Frecuencia al Día. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. Participación de emisoras crece 8% en promedio con nueva norma AQH de Nielsen. En Radionotas se contó que a partir de mediciones correspondientes a enero de 2025, Nielsen utilizaría un nuevo parámetro para cuantificar los cuartos de hora, AQH, sintonizados por la audiencia. Ahora, en lugar de considerar 5 minutos de escucha, solo tomaría en cuenta 3. Esta información alegró a muchos ejecutivos de la radio, ya que evidentemente se vería un cambio positivo en muchos de los casos el número de audiencias de cada estación. Recientemente, Inside Radio publicó un análisis que realizó de las 5 emisoras más exitosas de los principales 10 mercados PPM de Nielsen, específicamente con audiencias que van de 25 a 54 años. En este estudio, Inside halló que, en general, las cifras de participación y rating han aumentado en comparación con los datos registrados en noviembre de 2024. La revista encontró que, en promedio, las emisoras evaluadas experimentaron un crecimiento de participación y ratings del 7.6%,
En esta medición recién publicada sobre enero del 25, eso muestra que la nueva metodología de Nielsen sí está trayendo números positivos para muchas de las estaciones de radio en los Estados Unidos. Hubo mercados donde se registró un crecimiento bastante particular de participación de audiencia. Entre sus 5 emisoras analizadas, por ejemplo, Chicago con un más 18% y Dallas con un 16.2%, seguidos de Washington DC con más 15%, San Francisco con más 12.1% y Houston con 11.9%. ¿Experimentaste cambios positivos en tus mediciones del mes de enero de 2025? Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio y publicado por radionotas.com. Soy Luis Gerardo Río, La Frecuencia al Día, México. En Frecuencia al Día es tiempo para presentarles el informe desde CNN Radio. Apple presentó las funciones iniciales de Apple Intelligence, su conjunto de herramientas de inteligencia artificial, en dispositivos seleccionados con su última actualización de software para iPhone, iPad y Mac. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia con otros modelos de IA como Gemini de Google o Llama de Meta? Lo averiguamos. Le damos la bienvenida ya a Ariel Coro, experto en tecnología, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami. Ariel, gracias por estar con nosotros. Había mucha expectativa por este lanzamiento de Apple Intelligence y muchos se vieron desilusionados, sobre todo quienes están fuera de Estados Unidos porque no pueden acceder a él. Pero ¿qué podemos contar de esta inteligencia que ha lanzado Apple? Bueno, lo que te puedo contar hasta ahora es que no se están perdiendo mucho. Esta versión es una versión que ha salido que es bastante básica, con funciones bastante limitadas, pero la ventaja que tiene es que está integrada al teléfono. Es decir, que la espera era muy grande, pero el resultado ha sido un poco decepcionante. ¿Dónde se ven las principales decepciones? ¿Cuál es el punto? Y si lo comparamos con los otros modelos que hemos visto de Google, de Meta, ¿por qué decís que es un poco decepcionante? Bueno, las funciones que trae son, primero que utiliza un modelo un poco más anticuado, utiliza GPT-3, tiene varias ventajas, es decir, ellos están utilizando un sistema un poco más privado, es decir, que el procesamiento funciona en el teléfono y también parcialmente en la nube, pero esto es como una introducción, esto es como la primera parte de este lanzamiento, es decir, solamente tiene funciones para editar fotografías de una manera bastante básica, editar texto, mejorar un poco el texto, resumir mensajes, cuando grabas una llamada te dan, por ejemplo, un resumen de lo que pasó, pero estas son funciones que ya todos los otros modelos tienen hace tiempo. La ventaja que tiene Apple es que ahora lo están integrando en el teléfono y aunque esta función es básica, más adelante van a lanzar funciones más avanzadas, pero por ahora la diferencia entre este modelo y los otros modelos, es decir, este es un modelo increíblemente básico, los modelos más avanzados como el GPT-4o, el 3.5 de Claude, la última versión de Gemini, todos tienen funciones muchísimo más avanzadas y más inteligentes. ¿Por qué crees que Apple termina haciendo un lanzamiento que en algún punto decepciona y que es tan básico, teniendo en cuenta que Apple es una compañía que siempre apuesta por la innovación, por el diseño? ¿Por qué crees que esta vez decidieron no ir más allá? Bueno, estos son modelos bien complicados y en realidad Apple hace mucho tiempo que no está innovando. Ellos lo que hacen es que copian lo que funciona de otros sistemas y entonces después, como tienen una instalación, una base tan grande, ellos después lo incorporan y por supuesto funciona. Ellos están probando las aguas, están viendo a ver hasta dónde llegan estos modelos. Estos modelos están llenos de problemas, tienen alucinaciones, el AI todavía es un sistema bastante nuevo que todavía se está tratando de entender y es un riesgo bastante grande, por eso ellos están siendo bien cautelosos y en las próximas versiones se va a incorporar con modelos más exitosos como ChatGPT, pero por ahora lo que tenemos es básicamente que nos corrige el texto, que arregle las fotografías y funciones bastante básicas. Hablábamos justamente de la innovación. ¿Quién está innovando en el tema de inteligencia artificial? ¿A dónde hay que apuntar si queremos ver ese tema? Porque hay varias compañías que están, mencionábamos Gemini de Google, Meta. ¿A quién tenemos que seguir? Bueno, en realidad OpenAI fue el que destapó la innovación en el mundo de la inteligencia artificial. Ellos no fueron los primeros. DeepMind de Google, los que crearon el Gemini, obviamente tienen una tecnología súper avanzada. Está también Anthropic, está Mistral. Es decir, hay tantos modelos, hay tantas compañías. Al final hay que ver cuál es la marca que prevalece y, por supuesto,
cuál es la que domina con las integraciones. Apple tiene el potencial de hacerlo debido a la base de instalación que tiene, pero Google no se queda atrás y Microsoft también está luchando bien duro por entrar en el mundo de AI e incorporarlo en todas las funciones. Es decir, que al final toca tiempo y hace falta, pasará un tiempo para ver quién es el ganador, pero por ahora la batalla es bien dura. Y hablando de esa batalla, ¿en dónde se centra? ¿En los usuarios de cada una de estas marcas? ¿En las aplicaciones que se pueda dar para un determinado uso? ¿Cómo lo ves? Digamos, ¿tiene que ver más por si tenemos un dispositivo Android o Apple, o lo que querramos hacer con la inteligencia artificial? Finalmente, ¿por qué modelo se va uno a decantar? Bueno, en realidad los modelos son mucho más avanzados que yo diría que en este momento que los usuarios y nuestra capacidad de entenderlos y de usarlos. Yo estaba impartiendo algunas clases de inteligencia artificial y me doy cuenta de que hay que cambiar la mentalidad de cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Estamos como condicionados a pensar de que la inteligencia artificial es como una especie de Google, que tratamos de interactuar, porque ya estamos programados para eso a través de muchísimos años. Pero la inteligencia artificial te toca hacer un cambio de mentalidad de cómo interactuar con ella, y eso va a demorar tiempo. Es decir, los modelos hacen muchísimas cosas que todavía no estamos tomando ventaja de ellos, porque sencillamente no sabemos lo que pueden hacer, no sabemos cómo lograr que hagan esas cosas, aunque la capacidad está ahí en este momento. Es decir, la frustración más grande que yo personalmente tengo es qué es lo que no se me ocurre que puedo hacer, que este modelo me puede dar, y en este momento no le puedo sacar esos resultados porque estoy limitado básicamente por mi imaginación. Por último, para quien quiera aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en todos sus dispositivos, ¿tiene que modernizarse con los dispositivos? ¿Es necesario tener los últimos modelos o no hace falta correr detrás del hardware para poder aprovechar esto? ¿Es necesario tener un celular tan nuevo, una computadora de los últimos modelos, o no necesariamente? Para nada. Para empezar a aprovechar la inteligencia artificial, lo único que hace falta en este momento es una computadora que tenga acceso al Internet con un navegador completo. No hace falta más nada. No tiene que ser la última, no tiene que ser la más nueva. Es decir, la integración de Apple, ellos lo están haciendo con los últimos equipos para darle a la gente una justificación para hacer un upgrade, para mejorar sus teléfonos, porque ellos no han innovado en estos teléfonos en muchísimos años. Entonces, obviamente hay que poner la función que es el caramelo para la gente que quiera actualizar estos teléfonos, pero utilizando la aplicación de OpenAI, utilizando la aplicación de Anthropic, utilizando todas estas otras aplicaciones, sencillamente puedes instalarlas en tu teléfono o accederlas a través del web y tienes acceso a todas estas funciones sin tener que hacer una actualización de tu equipo. Ariel, gracias por haber estado con nosotros. Era Ariel Coro, experto en tecnología, quien nos acompañaba desde la ciudad de Miami. Gracias. Un placer. La televisión y la radio nos han acompañado y han construido nuestra cultura durante gran parte de nuestras vidas. Y por eso la sentimos como parte de la familia, ¿o no? En Frecuencia al Día, la radio, un mundo fascinante, fascinante. Rumanía. En esta entrega, presentamos el informe en la voz de la locutora Victoria Sexio, anunciando los nuevos horarios de transmisión de Radio Rumanía Internacional. El informe con Victoria Sexio. Adelante. Muchas gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Soy Victoria Sexio de Radio Rumanía Internacional. En esta ocasión quiero presentarles el nuevo horario de verano de nuestra radio. A partir del 30 de marzo de 2025 y hasta el 25 de octubre de 2025, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 19 horas UTC por 13.860 kHz en España. A las 21 horas UTC por 15.170 DRM en Argentina y Brasil. A las 23 horas UTC por 15.170 kHz en Sudamérica y por 11.730 kHz en Centroamérica. A las 2 horas de la madrugada UTC por 15.130 kHz en Sudamérica y por 11.820 kHz en Centroamérica. También se pueden sintonizar vía satélite Eutelsat 16A en 11.512 MHz
polarización vertical azimut 16 grados este. Y también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario, llamando al número 1425394782 en los Estados Unidos y al 899-274-6668 en México. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional, transmitiendo para todo el mundo. El Salvador. El 93% de hogares dispone de teléfonos móviles obtenidos de un censo de población. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Tino. Al menos un 93.4% de los hogares en El Salvador cuenta con teléfonos celulares, según revelan los datos del séptimo censo de población y el sexto censo de vivienda 2024 realizados por el Banco Central de Reserva. Cabe mencionar que, según estos estudios, el total de viviendas en El Salvador es de 2.270.170, mientras que el número de hogares es de 1.920.668, de los cuales un 41.6% cuenta con servicios de Internet residencial, un elemento indispensable que acompaña a los dispositivos móviles. Asimismo, el censo destaca el incremento en el consumo de otros tipos de artefactos tecnológicos importantes para la vida cotidiana de los salvadoreños, como pueden ser computadoras o laptops, ya que al menos 39.4% de los hogares cuenta con estos dispositivos. Esto frente al 11.2% que se reportó en los estudios del año 2007. El Banco Central de Reserva indicó que más de 14.000 personas participaron en el levantamiento de datos del sexto censo de población. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Espectro Noticioso, Media Telecom, Vida Digital. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. Noticias. América Latina ya tiene 76 millones de conexiones 5G, pero aún es dominada por LTE. Las conexiones 5G en América Latina se duplicaron en un año y llegaron a 76 millones en 2024. En tanto, se registraron 53 redes 5G comerciales y 134 4G LTE en la región. Colombia impulsa el Internet fijo comunitario en zonas rurales con nueva regulación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia estableció nuevas medidas regulatorias para la prestación del servicio de Internet fijo en zonas apartadas y rurales del país. Centroamérica y República Dominicana crearán una política regional de ciencia, tecnología e innovación. El proyecto buscará impulsar la colaboración entre empresas, instituciones académicas y centros de investigación de la región, establecer redes de colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos. Les habló Dino Bloise. Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana. Espectro Noticioso. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.